Pues buenos días otra vez. Vamos a dar ya la siguiente paso al taller 2. Sabéis que jornadas tenían dos talleres, un taller ayer que se fue explicado por José Luis Gómez Calvo de seguridad, y un segundo taller que nos hubiera gustado hacer en Málaga físicamente con todos, en el edificio del IAD, que lo van a impartir en este caso Marta García Tascón y Enrique Colino, ¿no? Vamos a hacer un experimento, así que Enrique va a hacer un experimento para que lo veáis todo mejor, una gran sorpresa, en el cual, bueno, como sabéis, el taller número 2 es la evaluación de la seguridad deportiva, pavimentos y equipamientos. Es decir, aquí se va a poner en común el trabajo que habéis visto teórico, que os ha explicado esta mañana muy bien Enrique, y después Marta con todas sus aspectos y esas gran ideas que además os ha dado con la red de investigación y otros temas, y ese libro que ha coordinado, que lo tenéis también en los apuntes. Bueno, pues os van a ya poner, digamos, de una forma lo máximo práctico este taller. Con lo cual, luego pasaremos directamente a las preguntas, a la mesa redonda, donde contestaremos las preguntas que habéis hecho esta mañana, Enrique, que están todas preparadas, y a Marta García, y las que, lógicamente, en este taller práctico consideréis. Así que muchísimas gracias otra vez, Marta, Enrique, todo vuestro. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. En este caso empiezo yo la temática y a continuación seguirá mi compañero Enrique Colino. Y reiterar simplemente muchísimas gracias por la apuesta del IAD y reiterar, Leonor, la coordinación y la propuesta de este trabajo, y sobre todo que intentaremos hacerlo más práctico, algo que es complicado. Así que vamos a hacer por parte de todos lo mejor. En este sentido, ya abordamos directamente. Hay, como hemos visto, miles de equipamientos deportivos, pero nosotros nos vamos a centrar en el ejemplo, en uno de los que más especializada estoy, que es en las porterías de balonmano y fútbol sala. En este sentido, si pensamos cuántos equipamientos hay, pensar, como hemos dicho anteriormente, cuántas disciplinas deportivas hay. Por tanto, cada equipamiento tiene más o menos su normativa, porque actualmente están apareciendo nuevos. Hace nada, unos meses, ha aparecido la de Parkour. Por ejemplo, en una de estas preguntas que nos han comentado es que si existía algo de skate. Después daremos cuenta, y además ha sido también casualidad que hemos puesto aquí una fotografía de skate, como para que veáis que hay normativa de todo. Pensar que había más de 40.000 de todos los sectores, y por ejemplo las cadenas que utilizamos o cuerdas en deporte utilizan una normativa internacional de lo que es la fabricación, pero que tú luego ya le puedes dar el uso que corresponda. Y volvemos a tener en cuenta simplemente en cuanto a este equipamiento en concreto de las porterías, porque la anterior charla era más generalista. En España solo por decir solo, más de 20 menores han fallecido. Algunos pueden decir es mucho o es poco, depende. Si te toca un familiar cercano, pues a lo mejor es mucho. Lo podemos ver en perspectiva, pero desde luego si ha ocurrido es porque algo ha pasado, y lo que nos hemos ido encontrando es que hay sentencias diferentes y divergentes. ¿Pero por qué? Porque falta información, no está ese protocolo de accidente deportivo. Después los jueces no tienen datos de por qué ha ocurrido, cómo estaba ese equipamiento. Por tanto, volvemos a incidir en datos, necesitamos ese registro. Y aquí en la foto podéis ver que es en el campeonato de la Liga de Fútbol Sala, que dentro de su reglamento indican que las porterías no deben estar ancladas, que ahora lo han cambiado, ¿vale? Han matizado, como os he mostrado anteriormente. Se les ha caído a los jugadores, pero los jugadores tienen tiempo de reacción, pero los niños no, y los menores no. Y no sabemos cuánto es el porcentaje de discapacidades que produce no solo la portería, sino cualquier otro tipo de equipamiento. Por eso es necesario el registro de datos para ir al origen y analizar. Y el objetivo es, vamos a fijarnos que algunos dicen, no, pues la portería no tiene tanto. Bueno, pues puede tener mucho o poco, depende qué ojos, qué prismático nos pongamos para valorarlo. Lo que sí tenemos claro que hay más de 36.000 centros educativos en España, y como mínimo hay un juego de porterías, si no doble, porque en algunos centros tienen porterías al aire libre, o una o varias, o porterías también en los pabellones cubiertos, sin contar todos los centros municipales. Y por eso nos centramos en este equipamiento, porque es
uno de los que están casi en los 8.000 municipios de España. En este sentido, como ha comentado también anteriormente Enrique, pues hemos ido elaborando pues en ese plan didáctico de acercar la norma a algo más intangible, lejano al ciudadano, y junto con ANSI, la Sociedad Nacional de Seguridad Infantil, debido a que casi todos los accidentes y muertes son en niños, en este caso, pues se veía muy afectada, y con ellos creamos esta infografía. Tenéis, está traducida a diferentes idiomas, también hay otras de instalaciones deportivas, también sobre la accesibilidad a las instalaciones deportivas, es decir, que vamos creando este trabajo a nivel didáctico. Y de igual forma, pues estos trabajos que hemos ido haciendo, hay un compromiso político al que hay que agradecer a la Junta de Andalucía, no solo en el anterior gobierno que lo inició, sino en el actual gobierno que lo sigue impulsando, la campaña que creamos en base a esta infografía, pues creer en la campaña de Súmate al deporte sin riesgo. En este momento, pues a ver si nos podemos reunir para seguir implementando diferentes acciones que teníamos ahí aparcadas, porque ahora, evidentemente, la crisis sanitaria que hemos tenido era lo más relevante que teníamos para todos. Así que a partir de ahora, pues de igual forma, volveré a contactar para ver si podemos retomar estas acciones. Y esto es lo que nos encontramos, que vemos, ¿vale? No solo fijarnos en ese equipamiento en concreto, sino que hay alrededor, de ahí que haya surgido esa ITV, esa normativa que estamos creando, de ser generalistas de dónde está ese equipamiento, porque a lo mejor la portería, la canasta, el pavimento es excelente, pero está en un contexto que, como veis aquí en la fotografía del medio, está rompiendo el juego y sobre todo poniendo en situación de riesgo y peligro al practicante, porque cuando está jugando miras al juego, al balón, a ese implemento, a tu compañero, y no prestas atención, que eso nos pueden decir mucho los compañeros de psicología deportiva, no ves qué pasa aquí. Y esos pavimentos que están en los colegios, institutos, al aire libre, volvemos otra vez a apelar. Ámbito público, ámbito privado, no podemos seguir así poniendo en riesgo a la gente, y encima es que lo vemos en la sociedad como algo normal. Lo mal hecho lo vemos normal. Tenemos que cambiar el chip o estos enrejados donde están suponiendo un peligro porque los chicos se cuelan. Bueno, pues tenemos que cambiar las formas de hacer. Y ya directamente a esta comprobación de la portería, tenemos que remitirnos a la norma. Os ha ido comentando antes Enrique. Aquí aterrizamos un poquito a la norma en concreto de la 749, que es la de balonmano, requisitos de seguridad y funcionales métodos de ensayo. Es decir, que la norma ya lo dice, es que es para garantizar la seguridad. Por eso, cuando hay esa disfunción entre la norma y el reglamento federativo, tenemos que alinearlos. Los tenemos que alinear, porque en los municipios en lo que se fijan es, sí, pero es que si no cumplo el reglamento federativo no puedo realizar competiciones. A ver, anteponemos la seguridad del ciudadano por un reglamento federativo. Bueno, pues vamos en lo que hemos hecho, ir a esos reglamentos federativos que nos han acogido muy bien, y vuelvo a reiterar ese agradecimiento, para alinearlo en este sentido. Y como vemos, esta normativa es de compra, es decir, la gente que está trabajando en esta revisión, en esta adaptación, pues estas normas hay que comprarlas. No son caras, suelen estar entre 40 y 50 euros, por tanto no puedo hacer spoiler, pero sí voy a utilizar información que los reglamentos federativos utilizan y que la normativa NIDE dentro del Consejo Superior de Deportes también da esa visión general de esa norma. Todas las normas en general, como decía, queremos ser educativos, pedagógicos, para que no tengáis miedo en buscar las normas y ver qué significan, y que estamos a disposición para ayudaros en este sentido. Tienen pues más o menos este protocolo de índice, las normas, cuáles son los requisitos, llevároslo a cualquier tipo de equipamiento.
cuáles son las dimensiones, los materiales, los marcos, y esto está público a disposición. Y luego te indican los métodos de ensayo, que esto es directamente para las empresas de acreditación, cuando hacen las pruebas para ver si ese equipamiento está correcto, que ahora veremos en esta prueba más práctica que Enrique, a través del grupo IGOI, pues va a hacerlo en las superficies de césped artificial. Por tanto, no podemos obviar esa inspección ocular de cómo está ese equipamiento. Y evidentemente, mucha gente obvia el tema de la etiqueta y la advertencia, en este caso, de quién es el fabricante. Hombre, es como si compramos cualquier cosa y no tenemos esa garantía. ¿A quién vamos a reclamar? Pero no reclamar en plan porque haya ocurrido un accidente, como yo les animaba anteriormente a ustedes. Ahora, en la situación de pandemia que tenemos, no utilizar cualquier desinfectante, ir a vuestro fabricante proveedor y preguntarle. Por tanto, en la norma, en este caso, no solo vamos a ver portería, postes y red, sino que lo que marco en circulito es, vamos a ver un poco más de ese contexto. ¿Qué hay alrededor de esta portería? ¿Qué pasa con la red adicional? ¿Y qué pasa si tenemos una red vertical, que además es obligatorio para las instalaciones deportivas? Por tanto, no solo nos quedamos con este apéndice de la portería, que vamos a ver que tiene mucho jugo y que solo he enmarcado lo más relevante, sino que vamos a ver qué hay alrededor suyo. Y en este caso, cuando queramos hacer esta inspección ocular, podemos ir a la norma, a ver este reglamento federativo que normalmente escogen esta información de las normas y al Consejo Superior de Deportes, pero cuando nosotros queremos garantizar que esta instalación y que se está cumpliendo norma, tenemos que ir a ENAC a buscar quiénes son las entidades acreditadas. Es decir, yo ahora mismo puedo hacer una inspección, un informe ocular de qué es lo que ocurre conforme a norma, pero yo no puedo emitir ningún certificado de que ustedes están cumpliendo conforme a norma. Yo puedo hacer un informe de evaluación inicial de, oye, puedes ir con garantías a esta inspección. Es como la ITV del coche. Pues tú vas a tu mecánico, que él puede estar o no certificado para hacer ciertas cosas, pero después donde vas es a la ITV a pasar, en este caso, evidentemente, el control. Pues en cualquier equipamiento deportivo de igual forma, y nos tenemos que acostumbrar a trabajar de forma diferente. Lo hemos dicho al inicio, tenemos que tener productos seguros, porque así nos lo dice el reglamento 1801-2003, el Real Decreto en este caso. Y tenemos que ir a empresas que estén acreditadas. Por tanto, en ENAC directamente, ¿qué quiere buscar usted? Pues quiero, antes hacían una pregunta, del parkour, del skate, de las canastas, de lo que ustedes necesiten, de raquetas, de lo que sea. Y ponen ahí la palabrita, como lo indico yo en el margen izquierdo, y ahí, en buscar alcances, aparece la relación de todas esas entidades que están acreditadas y que, como hemos dicho, ENAC es el evaluador del evaluador. Por tanto, podemos estar seguros de que van a hacer bien su trabajo, que en este caso una entidad acreditada, un laboratorio, es IGOI, en este caso para superficies de césped artificial. Y evidentemente solo nos vamos a centrar en esta parte que he indicado antes del inicio, de estos requisitos, esta inspección que podemos hacer de forma ocular, y luego ya veremos un detallito de lo que hacen estas entidades acreditadas para la inspección. En esta portería y alrededor, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues evidentemente ver el campo. ¿Cuántas veces nos encontramos con esos campos pegados a la pared, las líneas de delimitación del campo? Y es que tiene que haber un mínimo entre 1 y 2 metros. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad. Si ustedes van corriendo en la propia inercia, si la línea está pegada apenas, que hemos visto mucho, a 50 centímetros, no hay tiempo de reacción. Te chocas, hay un impacto, porque tú estás pensando en el juego. Por tanto, si eso no lo podemos mover, vamos a poner implementos de seguridad. Oye, pues pongamos un acolchado, ¿de acuerdo? Y por lo menos vamos a minimizar esos impactos. Por tanto, vamos a primero ahora mirar con otros ojos nuestras instalaciones, todos nuestros equipamientos, que estamos a disposición para ayudarles en este asesoramiento, no solo por mi parte, sino que además colaboro con el grupo IGOI, sino que vamos a
quitar y evitar peligros, que es lo más importante. No solo en las líneas de fondo, sino en las bandas de seguridad. He puesto este campo de fútbol sala como si pongo la cancha de baloncesto, de hockey, de lo que consideremos, porque muchos de los campos son multicampo y multidisciplinar. El respetar el tono bicolor, porque aquí también es seguridad para favorecer la práctica deportiva, porque si lo tenemos de un color uniforme, si el suelo es del mismo color, no distinguimos y hay impactos, aunque les parezca que no es cierto. Pero volvemos otra vez, necesitamos registro de datos de esos accidentes, incidentes que hay. Y algo muy importante, yo creo que voy a contestar a algunas de las preguntas que había en el chat. Jamás, jamás una portería, una canasta, cuando en su norma diga que tiene que haber un sistema antivuelco, el sistema antivuelco sea ninguno. Jamás, jamás, porque todos los fabricantes venden con su sistema antivuelco esa portería, que es donde estamos. Por tanto, hay que utilizar ese sistema y si lo cambias, que lo puedes hacer, es para mejorarlo. Y depende del tipo que utilice, pues para eso están las entidades de inspección, para que vengan a corroborar que ese cambio ha sido adecuado o no adecuado y por tanto pertinente. Pero si esos cambios de esos sistemas antivuelco ya llevan su homologación y su garantía, ya están asegurados también. ¿Por qué? Porque están utilizando en toda la cadena productos homologados, adecuados, certificados conforme a norma. Pero evidentemente tenemos que seguir las recomendaciones de nuestro fabricante. Así podemos tener sistemas antivuelco fijos, que son en la parte de arriba, de diferentes modelos, pero también tenemos que ser cautelosos y cuidadosos cuál elegimos, como decía anteriormente, para que no nos produzcan más lesiones. Es decir, si yo me caigo, tengo un impacto con este sistema antivuelco, que no me genere más peligro. En la parte B, pues tenemos porterías pues, fijadas a la pared o a columnas o sistema de cadenas. Suelta, jamás. Ya vemos lo que puede ocurrir. Cae, cae, y es donde vienen los accidentes y vienen las muertes y no podemos estar con ningún usuario poniéndolo en peligro. Todas las muertes, todas las sentencias han sido en un 80% por esa negligencia patrimonial de esa falta del sistema antivuelco. El sistema antivuelco, como les indicaba anteriormente, de Tutigol con el que venimos investigando, pasa, no solo el propio sistema, pasa diferentes normas, no solo la de la portería y la instalación, en la 749, en la 750, sino que hay una nueva, que es la 16.569, que es solo para porterías fijas y móviles, sino que además el propio estabilizador ya pasa la norma correspondiente, que es la 1177, que no me entretengo aquí porque después Enrique les dará cuenta qué es lo que se utiliza esa norma para los pavimentos deportivos. Y evidentemente podemos utilizar otros, en el mercado hay otros. En el mercado también, no en el mercado, sino en nuestra imaginación, podemos utilizar piedras. Pero en este caso, como tenéis en la última como tienen en la última diapositiva, están protegidas, pero es que tenemos que ver si esa protección es adecuada. ¿Cuántos colegios? Porque estos son fotografías todas reales de colegios, que el implemento de ayuda me da más peligro todavía. Y evidentemente eliminar esos ganchos metálicos están prohibidos sin nuestras porterías de nuestros centros. Tenemos ganchos metálicos, tenemos que exigir el cambio. No estamos respondiendo no solo a la normativa, sino que estamos produciendo este tipo de lesiones. No deben existir aristas, no deben existir óxidos. Por tanto, hay algunas porterías que llevan 30 años en las que solo queda el recuerdo de ese poste. Vamos a ser responsables. No vamos a, y encima con los más pequeños que hemos visto que se saltan por cualquier sitio que no ven peligro. No podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos y mirando para un lado. Hay que invertir en seguridad, porque hay, y vuelvo a remitirme a los datos, preguntamos a pediatras que la mayor incidencia de lesiones que hay en los colegios es por enganchones precisamente de las partes íntimas de los niños, desgarros vaginales o en la parte genital de los niños. ¿Por qué? Porque es que trepan y los ganchos
pues nunca mejor dicho, atrapan pérdidas de falanges. Esas son las lesiones más recurrentes, pero nosotros no podemos acceder a esa base de datos y es lo que necesitamos. De igual forma, nos tenemos que fijar en los postes, si son cuadrados, si son redondeados, si son ovalados. ¿De acuerdo? La norma permite esta variedad, tendencia o recomendación, evitar aristas. Por tanto, existe ya en el mercado y sobre todo la etiqueta, el material de lo que están hechos, la etiqueta de los fabricantes tiene que estar en ese equipamiento deportivo. ¿Por qué? Porque es el que me está diciendo qué normas cumple, como veis en el caso del sistema de Tutigol, no solo la norma de la portería 749, sino la nueva que ha aparecido recientemente, 16.579, sino además una propia de su propio sistema que está incorporando como sistema antivuelco. Por tanto, tenemos que ser garante de que esto lo estamos cumpliendo y en qué condiciones están. De igual forma, la red y la red adicional, que en muchos casos la red adicional nos la están exigiendo a nivel federativo. Bueno, pero es que tiene que cumplir las condiciones. Hay red, es que la norma te dice que tiene que haber red, ¿de acuerdo? Para facilitar el juego, que además a nivel federativo también se exige. Pero ¿cómo está esa red? A mí las redes que están aquí puestas me están generando peligros, porque por ahí se meten los niños, hay atrapamientos, hay ahogamientos. Por tanto, los cuadros tienen que tener su dimensión, que por eso viene en la norma, y que todos los cuadros regulares. ¿Que decimos que los niños se cuelgan? Bueno, pues a lo mejor tendremos que establecer el quitar la red y la pongamos solo para esos partidos, ¿de acuerdo? Y la red adicional, lo que se llama el parabalones, aquí he indicado alguna fotografía que se distingue el color y en este caso pues tiene que cumplir la misma norma. Y la red vertical de la instalación deportiva, en este caso lo vemos pues en una instalación como es el Within Center, que se ve que es para proteger a los usuarios, pero es que las redes tienen su propia norma. Por tanto, como vemos, hay normas que se van componiendo y que van remitiendo a otras normas. Por tanto, si compramos ese equipamiento conforme a la norma 749, ya dentro el fabricante te va a garantizar de que está cumpliendo esa norma. Y ahora vamos a ver una diapositiva sobre qué se hace, en este caso, las entidades acreditadas para la inspección que hacen en esas pruebas de determinación de la resistencia y de estabilidad. Pues algo tan sencillo o tan particular como determinar que esa portería no va a romper y no va a tener daños y que no se va a deslizar, en este caso, que sí se va en esa basculación. Entonces, aquí precisamente les voy a decir lo que hay ahora mismo conforme a norma y lo que puede suponer el que entre el sistema antivuelco del tipo que sea. Yo en este caso estoy trabajando con el sistema Tutigol, pero aquí pues lanzamos a los fabricantes a crear nuevos sistemas antivuelco para los equipamientos deportivos. Por tanto, en la determinación de la resistencia, la empresa, en este caso la entidad acreditada, lo que hace es medir en la fuerza vertical, que como ven en la diapositiva, en la fotografía, ponen una carga, ¿de acuerdo?, de 1800 newton que se aplican durante un minuto en el centro del larguero, que después se deja reposar durante 30 minutos y como ven en la fotografía, y aquí pues agradecer a una entidad acreditada como ASES 21, pues el poder utilizar estas pruebas que se hacen y que se tienen que hacer registro de ello y que está cumpliendo en principio con esa carga vertical y que a los 30 minutos pues ese larguero no ha sufrido daños. Con esta prueba de resistencia se está viendo si hay rotura o no, o daño en ese equipamiento, porque hay algunos que en las esquinas, al no ir esta estructura homogénea, algunos no revisan que esté unidas y por tanto ceden y eso ya es un peligro. Y la otra prueba que se hace es la determinación de la estabilidad. En este caso la fuerza es horizontal y en vez de ir hacia abajo va a lo largo con una cuerda de 3000 milímetros, ¿vale? O sea que eso hay que cumplirlo
En este caso se aplica una fuerza de 1100 newtons durante un minuto, otra vez, ¿de acuerdo? Y se ve en este caso si la portería es estable, no bascula, no desliza. Aquí, conforme a los diferentes trabajos que hemos ido haciendo y para que vaya alineado, en este caso, el reglamento federativo que ya pues, se ha conseguido el que nos tengan en cuenta en la IHF y en FIFA, que es a los que les compete este reglamento, y evidentemente en estas normas están o deberían estar las federaciones. ¿Por qué? Porque les afecta. Nosotros ahora en septiembre, en este grupo de trabajo que he comentado anteriormente a nivel europeo, hemos propuesto que en las normas 749 tiene que haber un nuevo tipo de portería, es decir, el tipo 4, que es la que lleva el sistema antivuelco, que sí se permite en la norma 748, que son las porterías de fútbol. Por tanto, si se permiten las porterías de fútbol, pues vamos a incorporarlo a la 749, que es de porterías de balonmano, y que además es que hay sistemas que lo permiten. Así que, en principio, el grupo de trabajo a nivel europeo en marzo tuvo buena acogida las consideraciones que hicimos desde España, y en septiembre las debatiremos. Por tanto, las normas no son estáticas, como les decía. En este caso, pues agradecer también al grupo europeo pues esa consideración que desde España, y no sé, en próximas reuniones pues esperemos contarles de si hemos conseguido pues estos cambios, que sería otro hito para esta patente española. Y con esto pues cedo mi paso a mi compañero Enrique, que en este caso pues yo he dado más este plano teórico por la imposibilidad de estar directamente con todos ustedes tocando esta portería, que en mi casa evidentemente no la tengo, y agradecer pues, a Enrique la sorpresa que nos va a dar y llevar ese plano práctico de lo que hace el grupo del grupo IGOI y toda la gente que está ahí, y un orgullo el estar colaborando con ellos, el haber participado, iniciado este grupo. Y muchas gracias de verdad, Leonor, por todo. Enrique, cuando quieras. El micrófono. Muchísimas gracias, Marta. ¿Me escucháis bien, verdad? Vale. Muchas gracias, Marta, por toda esta primera parte de la sesión práctica. Gracias de nuevo, me sumo a los agradecimientos al IAD, por supuesto, a la Junta de Andalucía, como ya comentamos antes, y también a Leonor como directora de este curso. Bien, en esta media horita que nos queda, como bien decía Marta, voy a intentar mostraros más o menos el caso particular de la superficie deportiva, ¿vale? Es verdad, perdonad un segundito, y aquí me dirijo a Marta, ¿vale? Tenemos una particularidad con esto de estar todos, cada uno a distancia, y es que el control de la presentación lo tiene Marta en su ordenador, ¿vale? Así que, si te parece, Marta, voy a intentar decir siguiente cada vez que quiera que pase la diapositiva, ¿vale? Y así no interrumpimos mucho la dinámica, ¿no? de la presentación. Vale, como bien os decía, vamos a intentar aterrizar, perfecto ahí. Vamos a intentar aterrizar en el caso particular de las superficies deportivas, ¿vale? Marta ha explicado muy bien otro caso particular, que es el de las porterías, como un ejemplo del equipamiento deportivo también. También nos ha explicado muy bien la necesidad de regular o de evaluar no solamente ese equipamiento, sino todos los demás elementos que intervienen o que participan, digamos, en la práctica del deporte, ¿vale? La superficie es otro de ellos y nosotros, pues en nuestro caso, es a lo que nos dedicamos, ¿vale? Al césped artificial. Como bien os he comentado antes, hay una serie de pruebas que se hacen antes, durante la fase de diseño del producto. Se hace una serie de pruebas en laboratorio y luego, una vez que ese producto está homologado, o sea, tiene su aprobación para ser comercializado, se hacen otra serie de pruebas una vez que ese producto haya sido instalado en la superficie, en la propia instalación, ¿vale? Para, de alguna manera, certificar que mantiene esas propiedades y esas cualidades de seguridad y de calidad, ¿vale? En esta diapositiva de aquí veis los ensayos, o podéis ver los ensayos que exige, por un lado, la normativa europea, ¿vale? La normativa UNEEN, de ensayos de laboratorio, y por otro lado, la normativa de la Federación Internacional. Como bien hemos comentado ya, hay una especie de duplicidad aquí de normas, pero como veis, muchas de las normas coinciden, ¿vale? Las tres
o sea, perdón, las dos normativas tienen ahí sus apartados coinciden en los apartados de interacción, evaluar interacción entre la superficie y el balón, evaluar también la interacción entre la superficie y el jugador, y luego también una serie de pruebas que se hacen para evaluar el desgaste que sufre la superficie por el uso, ¿vale? Todo esto son pruebas de laboratorio y en la siguiente diapositiva vemos las pruebas que se hacen en el campo. Una vez instalada esa superficie, ¿vale? Se deben hacer pruebas sobre ella para certificar que efectivamente ha sido instalada correctamente. De nuevo, las dos normativas, tanto la europea, la UNEN, que es de 2014, como la normativa FIFA, que la última revisión es del 2019, del año pasado, coinciden de nuevo en esos apartados de evaluar tanto la interacción superficie-balón por un lado, como la interacción superficie-jugador por otro. Bien, la primera de ellas, la interacción entre superficie y el balón, es verdad que influye mucho más en el desarrollo del juego, digamos, en lo que viene siendo sí, el rendimiento de alguna manera más deportivo que sobre la seguridad de los propios usuarios, ¿vale? En la siguiente diapositiva veis que efectivamente donde realmente está el riesgo, donde realmente reside ese peligro, digamos, ese riesgo para los usuarios y para los deportistas, es en esas características que determinan de alguna manera esa interacción entre la superficie y el jugador, ¿vale? Aquí es donde realmente hay un riesgo elevado de lesión. Como os he comentado antes, más del 90% de las lesiones que se producen en fútbol sobre césped artificial se producen de manera fortuita, sin contacto con otros jugadores, ¿vale? Son bien giros, son resbalones. Es verdad que también se cuentan aquí como lesiones, por ejemplo, las abrasiones en la piel, ¿vale? Hay mucha lesión también de ese tipo, que a veces se producían más antes que ahora, porque ahora con los nuevos sistemas de césped ese tipo de lesiones se ha reducido muchísimo, pero bueno, es realmente ese contacto entre el jugador y la superficie lo que pone en peligro, ¿no?, al jugador. En la siguiente diapositiva vemos aquí claramente los dos elementos que, como bien os imaginaréis, influyen en esa interacción, ¿vale? Por un lado está la superficie y por otro lado está el calzado. Son los dos elementos, digamos, que entran en contacto, ¿vale? Por supuesto, influirá ahí los movimientos del jugador, ¿vale? Bien si es un movimiento de rotación, deslizamiento y demás, pero al fin y al cabo los dos elementos que entran en contacto son el calzado y la superficie. Sobre el calzado también aplica normativa, ¿vale? Sobre el número de tacos que deben tener, la longitud de los tacos que deben tener. Es otro ejemplo más de esos 40.000 aspectos, digamos, que comentaba antes Marta, que deben estar y que están efectivamente regulados, ¿vale? Y por otro lado, influye la superficie de juego, ¿vale? Que es un poco donde vamos a dirigir el caso práctico actual, ¿vale? En la siguiente diapositiva vemos que tiene, vale, perdón, que tiene, no me había dado cuenta yo de esto, que tenía sus transiciones, perdonad. Vale, aquí vemos rápidamente las pruebas que constituyen, digamos, esos dos sets de test, ¿vale?, que se hacen. Por un lado, de la interacción superficie-jugador se evalúan tres aspectos fundamentales, que son la resistencia rotacional, que ahora explicaremos en qué consiste, la absorción de impactos, la deformación vertical, y que determinan de alguna manera o nos dan una idea del comportamiento dinámico de la superficie como respuesta a esa fuerza, a esa interacción que hace sobre ella el atleta cuando apoya un pie, ¿vale? Cuando se posa sobre ella. Por otro lado están las pruebas de interacción entre la superficie y el balón, que son principalmente dos, ¿vale? Rodadura horizontal y rebote vertical. Esto es en el caso particular de fútbol, ¿vale? Es verdad que hay otros deportes, por ejemplo, rugby, la federación de rugby, tanto la norma UNE como la de la federativa, incluye una prueba de evaluación que ha mencionado Marta antes, que es la norma UNE, la 1177, que evalúa también la magnitud del impacto que sufre o que sufriría una persona, la cabeza de una persona al golpear la superficie, ¿vale? Esa prueba, por ejemplo, nos da una altura crítica de caída a partir de la cual la magnitud de ese impacto supera un cierto valor que es considerado peligroso, ¿vale? Entonces, estas superficies deben cumplir o deben garantizar esas condiciones
tanto de amortiguación como de deslizamiento y demás, para que se pueda ejecutar sobre ella acciones deportivas sin llevar consigo, o sea, sin llevar de alguna manera asociado un peligro para la seguridad de los usuarios, ¿vale? En la siguiente diapositiva vamos a ver ya, vamos a entrar ya en particular en la interacción entre la superficie y el jugador, ¿vale? Pasa otra si quieres, Marta, por favor. Muchas gracias. Y aquí vamos a ver ya individualmente cada una, ¿vale? Esta primera diapositiva es un ejemplo de la prueba de resistencia rotacional, que la vamos a ver, o vamos a intentarla ver ahora, ¿vale? La idea original era llevar un poco todos estos aparatos allí a Málaga para que pudiéramos hacer algún ensayo práctico, pues eso, para que pudierais manejarlos, pudierais tocarlos, pudierais examinarlos de cerca, los aparatos, pero como no vamos a poder hacer eso, vamos a intentar replicarlo aquí un poco en la distancia, ¿vale? Este aparato de aquí es el que nos mide la resistencia rotacional, ¿vale? De alguna manera lo que simula, ahora veremos más de cerca, pero lo que simula es un movimiento de rotación de, pues eso, de un pie con tacos, una vez ha sido clavado, incrustado, digamos, en la superficie. Veis ahí en la imagen que hay como dos círculos al lado en la superficie, al lado de la máquina. Esos son dos ensayos anteriores que se han hecho, ¿vale? Y es el resultado, digamos, de lo que queda. Ese pie de ensayo, ahora veremos, tiene 6 tacos que simulan los de una bota de fútbol o una bota de rugby, que, como os digo, se deja caer en una superficie, ahora os explicaré, se deja caer de una altura determinada, e impactan sobre la superficie y una vez que están, digamos, clavados, entonces se ejerce en la máquina un movimiento de rotación y se mide la fuerza de resistencia que opone, o sea, que ejerce la superficie como oposición a esa rotación, ¿vale? Si supera una determinada magnitud, bien porque las fibras de césped estén muy rizadas, bien porque el relleno esté muy compacto, puede haber distintos aspectos que hagan que esas fuerzas de rotación sean muy elevadas. Y en ese caso, el riesgo de lesión para los usuarios, deportistas y cualquier, pues eso, cualquier persona que entre a hacer deporte a esta instalación, estaría fuera de los parámetros que están permitidos tanto por la normativa como por el reglamento que ya mencionó antes Marta, que obliga a ese cumplimiento de la normativa, ¿vale? En la siguiente creo que veis un ejemplo, en la siguiente diapositiva hay un ejemplo de un técnico ahí simplemente manejando el aparato, ahora lo vamos a ver más de cerca, pasa otra por favor, y eso es simplemente anecdótico, y esta es otro aparato que evalúa las acciones de impacto, digamos, sobre la superficie. La anterior que hemos visto evalúa acciones de rotación, esta evalúa acciones de impacto, ¿vale? Impacto vertical. Es verdad que este tipo de equipos puede que no simulen, a lo mejor, este tipo de equipos mecánicos, puede que no simulen de una manera totalmente fiel el movimiento que ejerce un atleta cuando apoya sobre la superficie y demás, ¿vale? Hay siempre hay cierta discusión sobre eso, ¿vale? Pero inevitablemente no, o sea, a la hora de homologar un test, o sea, de estandarizar un método de ensayo, hay que utilizar algún método que sea perfectamente acotable, ¿vale? Y medible. Lo que hace este equipo, también lo vamos a ver que lo tenemos montado, es simular, pues eso, simplemente un apoyo de un pie, ¿vale? Tiene un peso incorporado que simula más o menos el peso pues, o la fuerza que ejercería un pie, ¿vale? Del pie de una persona, y simula un apoyo. Y nos mide 3 variables, la absorción de impactos que ejerce la superficie, la deformación vertical que sufre la superficie como consecuencia de ese apoyo, ¿vale? De ese impacto, y luego la energía de restitución, que es la energía que devuelve al usuario como consecuencia de esa propiedad elástica de la superficie, ¿vale? Se deforma, absorbe energía y luego cuando recupera su forma hay siempre un cierto retorno de energía hacia el jugador, ¿vale? Hacia el atleta. Este aparato, que se llama atleta artificial avanzado, nos da esas 3 variables, ¿vale? Intentaremos ver un ejemplo también ahora. En la siguiente diapositiva, no sé si veis también esta es la versión. El anterior es el atleta artificial avanzado, que es la versión que utiliza la Federación Internacional de Fútbol y la Federación Internacional de Rugby para evaluar estas propiedades sobre el césped artificial. Y este es el atleta artificial no avanzado.
que este es el que está estipulado en la normativa europea UNE y por lo tanto la normativa, o sea, EN y por lo tanto también la normativa europea UNEN, que es la que aplica sobre nuestro territorio nacional. Son versiones, como os he comentado antes, muy parecidas del mismo aparato y los dos miden las mismas propiedades, pero son distintos. Entonces, pues es simplemente un poco para ejemplificar lo del tema de la duplicidad que comentábamos antes, ¿vale? De normas. De nuevo, la letra artificial, que es este que veis aquí, mide las mismas propiedades, pero tiene cierto problema o dificultad añadida, sobre todo para los que lo utilizamos, de todo este cableado que veis en la imagen, ¿vale? Incorpora sensores de formación, incorpora una célula de carga, incorpora un DAC que hace tratamiento de los datos, filtración y tratamiento de los datos y luego el ordenador, o sea, y al final requiere una complejidad que es verdad que dificulta de alguna manera un poco la realización de los ensayos, ¿vale? Pero aún así es un método de ensayo que lleva en uso muchísimo tiempo. Este aparato fue diseñado en la década de los 70 y sigue en uso, ¿vale? La última normativa, la normativa actual vigente que regula este aparato, creo que son las dos de 2008, y 2009, ¿vale? Y nada, simplemente pues un ejemplo de otro aparato. Sí, en la siguiente diapositiva creo que pasamos ya a bueno, es un ejemplo simplemente de cómo se calibra la altura de caída, que también lo vamos a ver ahora, lo vamos a intentar ver en directo con el atleta artificial avanzado, ¿vale? Este es en el caso del atleta artificial. Y ya en la siguiente diapositiva vamos a ver, o vamos a pasar a ver el tema de las interacciones entre superficie y balón, ¿vale? Muy rápido aquí. Como os he comentado, aquí evidentemente no hay un peligro asociado directamente sobre el deportista, pero sí hay una influencia importante sobre el desarrollo del juego, ¿vale? Cómo bota el balón, cómo rueda, cómo desliza, son variables que influyen mucho en el desarrollo del juego, ¿vale? Muchos, si habéis jugado algunos pues eso, fútbol sobre césped artificial y sobre césped natural o tierra, muchos al principio experimentamos una cierta sensación de desconcierto cuando viene un balón alto o largo y bota y no sabemos muy bien cómo va a botar. Si se va a quedar, hay veces que se queda un poco en el sitio, otras veces desliza, dependiendo si está húmeda la superficie o no. Entonces, ese tipo de variables influyen mucho, ¿vale? Hay dos principales que se evalúan para de alguna manera investigar esa interacción entre la superficie y el balón, ¿vale? Uno es el comportamiento vertical del bote vertical de balón, y el otro es en la rodadura, ¿vale? Hay otra prueba que se hace en laboratorio, que no in situ, que es el bote angular, ¿vale? Se dispara un balón con un cañón, bota en la superficie y se mide el ángulo de bote, ¿vale? Esa prueba es bastante más compleja, requiere una cámara, un radar, un cañón para disparar el balón, entonces no se suele hacer in situ, no se hace sobre la superficie, pero sí está contemplada dentro de esas pruebas de laboratorio que hay que hacer para, digamos, homologar un producto inicialmente, antes de que se apruebe su comercialización, ¿vale? En la siguiente diapositiva vamos a ver simplemente unos ejemplos de estas dos pruebas, ¿vale? Esta es la de rebote vertical, se deja caer un balón desde 2 metros de altura, todo muy estandarizado. El balón está enganchado arriba mediante un imán que lleva pegado el balón y un electroimán que va al final de ese brazo que veis metálico. Entonces, mediante una señal electromagnética se libera ese magnetismo y el balón cae libremente al suelo, ¿vale? Cae desde una altura estandarizada, como bien digo, 2 metros de altura, y lo que se hace simplemente es medir esa altura de rebote, ¿vale? Hay unos rangos permitidos. En este caso, tanto la normativa europea como la normativa de FIFA sí coinciden en esos rangos, ¿vale? Y bueno, simplemente pues para ver cómo bota el balón, ¿vale? Por supuesto, la presión del balón está regulada también, tiene que estar medida y comprobada antes, y bueno, es un método como muy, muy acotado este, ¿vale? Y en la siguiente, no sé si hay también otro ejemplo aquí simplemente un detalle de cómo está enganchado el balón, ¿vale? Arriba con el electroimán, y ya en la siguiente un ejemplo de la rodadura, ¿vale? Esta es una prueba igual, muy estandarizada, muy acotada, es una rampa, como veis, con una inclinación determinada, son 45 grados de inclinación lo que tiene esa rampa, y se suelta el balón desde 1 metro de altura. Hay un metro exacto desde la cara inferior del balón hasta el suelo, ¿vale? Eso se mide con 1 metro, con una vara o con una vara rígida, ¿vale? Y se libera el balón. Rueda libremente por la rampa y empieza a rodar libremente luego por la superficie. Y se mide simplemente la distancia de rodadura, ¿vale? Esto, a la hora de homologar o de certificar una superficie,
como os imaginaréis, influye también mucho la pendiente que tengas de superficie. Hay instalaciones que para, digamos, favorecer la evacuación de agua con lluvia, o sea, cuando hay lluvias y demás, hacen instalaciones con una pendiente muy inclinada hacia los laterales, ¿vale? Por el tema simplemente de favorecer ese desagüe, ¿no? Esto puede tener cierta ventaja en el sentido de que se desagua, efectivamente, esa evacuación del agua se hace más efectiva, pero puede tener desventajas tanto en el sentido del juego, porque pues eso, un balón rodaría demasiado, tanto como para la integridad, digamos, del relleno que compone la superficie de césped artificial. Sabéis que dentro del césped hay una capa de arena y otra de caucho, que cuando hay lluvias muy abundantes y se genera una cierta corriente de agua hacia los laterales, es muy común que a veces ese relleno pueda ser arrastrado hacia las bandas, ¿vale? Esto genera, como imaginaréis, un vacío generalizado de relleno en la parte central del campo, que es la que tendría, la que estaría en la parte más elevada, y una acumulación de relleno hacia las bandas, que además puede desembocar en algo que ya es especialmente traumático para la superficie, que sería esa obstaculización de los sistemas de drenaje. Puede pasar que como consecuencia de esa acumulación de relleno hacia las bandas, se terminen, pues eso, obstruyendo esas canaletas laterales que suele haber para evacuar el agua y al final se producen charcos inmensos que deterioran la superficie, que impiden el juego y que, bueno, que en general suponen unas consecuencias dramáticas para la integridad de la instalación, ¿vale? Vale, en la siguiente diapositiva creo que ya vamos a pasar, esto es, al ejemplo práctico, ¿vale? Esta es mi última diapositiva, Marta, ya no te voy a molestar más, perdóname. La otra ya es simplemente la del final de la presentación. Vamos a hacer aquí un ejemplo práctico en estos 10 minutos que nos quedan, ¿vale? Tenemos aquí, me voy a mover, perdonadme, voy a quitar de aquí el ordenador. Y bueno, disculpas anticipadas si algo de esto Enrique, sale... ¿quito la diapositiva de aquí o la dejo? Sí, no sé si ellos podrán hacer doble clic en mi imagen. Yo lo que voy a hacer es mover la cámara, ¿vale? Entonces, no sé si ellos podrán hacer doble clic en mi imagen para que se vea en grande. Y si no, bueno, simplemente que intentéis prestar atención a lo que se vea por esta cámara, ¿vale? Ya os digo, me voy a mover, ¿vale? Disculpa si algo sale mal. Disculpas anticipadas si algo sale... O si veis que... Intentaré no mover mucho la cámara, ¿vale? Pero si veis que algo se... Es que estoy... vale. Si veis que hay algo raro, es que estoy teniendo un problema con el cable de la cámara, ¿vale? Vale. Tenemos aquí... Aquí voy a poner la caja esta. Vale. Tenemos aquí, como veis, voy a intentar no mover mucho, como os digo, la cámara. Tenemos aquí dos máquinas montadas, ¿vale? Yo me voy a poner ahora a manejar una y explicaros una de ellas y mi compañera Marisa, que ahora la presentaré, va a manejar la cámara, ¿vale? Este es el LED artificial avanzado, que es el que os comentaba antes, que vamos a probar sobre el césped, y este es el aparato el que mide la resistencia a la tracción rotacional, que también os he comentado antes, ¿vale? En ese caso no vamos a hacer el ensayo, porque no tenemos la superficie montada con el relleno y, bueno, no se puede hacer el movimiento de tracción, ¿vale? Yo creo que igual dejo aquí la cámara, la muevo aquí, yo creo, sí. Voy a intentar, para no mover mucho la cámara, voy a intentar dejarla ahí, ¿vale? Y voy a manejarlo así. ¿Lo veis bien ahí, Marta? Sí. Más o menos, vale. Bien, como os digo, esto es un LED artificial avanzado. La ventaja de que sea avanzado, aparte de que simplifica todo mucho sobre el tema de los cables, es también el tema de, pues eso, la tecnología, ¿vale? Nos permite no tener que recoger datos en papel y estar pues, haciendo unos procedimientos muy complejos, más complejos, y esto simplemente va con un móvil, ¿vale? El aparato se enciende aquí. Veréis que parpadea aquí una señal. Voy a mover la cámara un poco. Veréis que parpadea la señal, entonces yo simplemente entro en el móvil. Veis que tengo dos opciones, una es test de campo y otra es test de laboratorio, ¿verdad? Le doy a test de campo y le doy a
Perdón, tengo que conectar el aparato primero. Ah, vale, aquí. Conecto el aparato. Y a ver si se quiere conectar. Vale. Desde campo y le doy, lo que tenemos que hacer en un primer momento es verificar, digamos, que el aparato funciona correctamente. De ahí que la primera opción que tenemos es verificar la velocidad de impacto, ¿vale? Esto es una prueba que se hace sobre hormigón, que se supone que es una superficie estandarizada totalmente, y después se pasa a hacer el ensayo en las 19 zonas de ensayo que nos requiere la normativa, que hay que hacerlo en un campo, ¿vale? Voy a hacer solamente la prueba con digamos, la verificación, ¿vale? Para ello lo que hago es dejarle que caiga, ¿vale? Y cae el aparato sobre la superficie. Mido, voy a medir aquí la altura, ¿vale? Esto trae unos calibres, que son piezas metálicas de una dimensión rígida conocida, ¿vale? Es 55 milímetros, tiene 5,5 centímetros de longitud. Entonces, simplemente esto se coloca aquí, que es lo que nos va a medir la altura de caída. Veis, este carro se regula y el aparato se vuelve a subir, ¿vale? Entonces, ahora ya con el móvil, como veis, sin necesidad de cables, sin necesidad de papel y boli, de una manera totalmente, digamos, libre, con el móvil yo ya puedo manejar, tengo libertad para manejar la máquina, ¿vale? Evidentemente son máquinas costosas, que tienen un precio bastante elevado, que requieren una calibración anual. Nosotros tenemos que mandar estas máquinas a calibrar pues todos los años, también tiene un coste alto. Entonces es material como muy específico, ¿vale? De ahí un poco la complejidad de convertirse en laboratorio acreditado y en la escasez también de laboratorios acreditados que hay, tanto para este tema de la superficie como también para otros ejemplos, como el que mostró antes Marta también de las porterías. Bueno, aquí simplemente yo ahora le doy, veis que tengo aquí ahora 3 opciones, le doy al primero y vale, le tengo que dar al play y aquí cae la máquina, ¿vale? Regulo la altura de caída de nuevo, esto siempre es muy repetitivo, ¿vale? Regulo la altura de caída, subo el peso y espero, ¿vale? Se esperan 30 segundos y le vuelvo a dar aquí al play y entonces al darle al ordenador, o sea, perdón, al teléfono, la máquina automáticamente cae al suelo, ¿vale? ¿Qué tiene esta máquina? Os explico muy rápidamente de cerca. Tiene un peso, ¿vale? Estos son unos pesos que tiene aquí asociados. Voy a intentar quitar uno sin que se me caiga todo. Ahí vale. Tiene el bloque que cae, ¿vale? Digamos, el peso de caída, tiene un peso conocido. De ahí tiene estas piezas, esta y otra simétrica que viene aquí atrás atornillada, y aparte el peso de todo este bloque, que es un poco el que conforma la máquina, ¿vale? Esto viene aquí atornillado y, como digo, es un peso conocido. Son 20 kilos más o menos 100 gramos, lo que debe pesar todo este bloque, ¿vale? Aquí tiene un electroimán, ¿lo veis? Que lo que hace simplemente es imantar esta superficie de aquí y sujeta la máquina arriba. Vamos a hacerlo. Ahí. Aquí está la máquina sujeta y abajo hay una cierta altura de caída, ¿vale? Que está regulada anteriormente y tiene este imán. Este imán que veis aquí, mira, lo bueno de la cámara es que podemos ver las cosas muy de cerca. Este imán que tenéis aquí, igual, tiene una constante elástica conocida y abajo, en la parte de abajo, tiene un pie de ensayo, digamos, ¿vale? Es una pieza metálica de un cierto grosor y una rigidez determinada que simplemente pues, es la que impacta contra la superficie. Como os digo, tanto el muelle de la máquina como el peso, como todos los acelerómetros y todos los inventos que tiene la máquina deben estar debidamente calibrados y certificados para asegurar que efectivamente mide lo que queremos que mida, ¿de acuerdo? Baja un poquito la cámara. Perdón. Ahí. Me voy a ir ya de todas maneras, me voy a ir al... El pie no se ve, el pie no se ve. Vale.
Me voy a ir de todas maneras a la otra, ¿vale? Veo que quedan 5 minutos. Ahí, Sí, perfecto. coloco aquí los calibres, los devuelvo aquí y me voy a ir, dejo aquí el móvil, me voy a ir a la otra máquina, ¿vale? Aquí Marisa yo creo que sí me vas a ayudar. Os voy a presentar a Marisa, ¿vale? Un segundito. Ella es Marisa Martín de San Pablo, también trabaja con nosotros y va a hacer de cámara de televisión, ¿vale? Como aquí tenemos el otro aparato, ¿vale? El que os comenté que es el aparato de resistencia rotacional. Tiene en el pie, como veréis, lo voy a levantar, ¿vale? Si puedes acercarlo abajo. Tiene en el pie, a ver, 6 tacos. Ponlo así, no, debajo también, la cámara incluso, sí. Pero hacia arriba, mirando hacia arriba. Ahí, eso. Tiene 6 tacos, perdonad que no veo eso. 6 tacos de fútbol, ¿vale? De una bota de fútbol o de rugby. Que están además, o sea, deben estar debidamente homologados, ¿vale? Tanto la dimensión de los tacos como la longitud, como la anchura de los tacos, debe estar debidamente certificada, o sea, homologada. Nosotros todos los años, o sea, todos los años o cada 15 test, dice la norma, debemos revisarlo y es lo que hacemos, ¿vale? Y después el test lleva, o sea, la máquina lleva una serie de pesos igual que se colocan sobre, están aquí, eso es, unos discos que tienen un peso conocido y que se suben a esta máquina, ¿vale? En este caso son 45 kilos lo que se coloca sobre la máquina. Ahí lo veis bien, ¿vale? De nuevo tenemos un calibre, ¿vale? Para regular la altura de caída, una pieza metálica, rígida, ¿vale? Indeformable. Y con esto lo que hacemos es subimos, el pie de ensaya puede sobre la superficie, aquí subimos, a ver, esto está así, vale. Regulamos la altura de caída con el calibre aquí. Esta pieza, acerca un poquito. Esta barra metálica que veis aquí es la que hace contacto con el calibre, ¿vale? Y es la que nos va a determinar hasta qué altura podemos levantar toda esta masa, ¿vale? Todo este peso. Calibramos la altura de caída y subimos. Acércate un segundito aquí para que vean en detalle cómo el choque de este aquí, ¿vale? Entonces, al subir, imaginaos que esto está sobre una superficie de césped artificial, ¿vale? Yo lo que hago es elevar este peso hasta que hace tope ahí con esta pieza negra, que ha sido esta altura, un poquito más arriba, eso es. Esta altura de aquí abajo es la que yo he calibrado, ¿vale? Elevo la cámara hasta que hace tope y libero libremente, o sea, dejo que caiga libremente el aparato al suelo, ¿vale? De tal modo que los tacos que llevan la parte de abajo se clavan, se incrustan en la superficie. Lo siguiente ya, imaginaréis, es muy fácil. Tenemos aquí una llave dinamométrica, simplemente es un brazo dinamométrico con 2 asas a uno y otro lado. Se coloca aquí arriba. Eso es. Ahí. Se coloca aquí arriba con una tuerca que viene especialmente preparada. Y simplemente luego ya se ejerce una fuerza de giro apoyando, aléjate un poquito para que vean los dos extremos. O hacia allá, a lo mejor. Por ejemplo, vale. Un poquito más arriba. No, más hacia arriba. Ahí, perfecto. Aquí, sin ejercer presión hacia abajo, esto no se puede hacer porque entonces estaríamos haciendo que los tacos se clavasen aún más en la superficie. Sin ejercer presión, lo que se hace es un movimiento de rotación de todo este aparato, ¿vale? Y se generan los circulitos. Esto se hace a una velocidad un poco más elevada, pero se hacen los círculos que veíamos antes en la presentación. Esos círculos que quedan marcados en la superficie, ¿vale? Y esta llave dinamométrica es la que nos dice los newtons de fuerza que ejerce la superficie como resistencia a ese movimiento o como posición a ese movimiento de rotación, ¿vale? Son máquinas, como os digo, me voy a volver a mi sitio ya. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias, Marisa. Espero que le esté dando un aplauso virtual. Nosotros no lo oímos, pero muchísimas gracias. Como os digo, bueno, la intención o lo que nos hubiera gustado era que pudierais, de alguna manera, tocar estas máquinas para que experimentarais pues, todas esas pruebas. Pero bueno, por la imposibilidad de estar allí en persona,
esperamos haberos transmitido o acercado un poco al menos estos métodos, ¿vale? A vosotros. Así que yo creo que, bueno, son 1:15 ahora mismo. No sé si ha ido bien, mal, no sé cómo se ha visto. Muy bien. Hay algunos que han dicho que no veían el vídeo, pero 2 o 3 ahora le he dicho a Almudena que se puedan ponerse en comunicación. Yo creo que ha ido muy bien. Habéis intentado hacer un taller, Enrique, lo más práctico posible, como si fuera real. Además, yo encantada porque habéis visto el laboratorio que yo dirijo y la gente que trabaja allí. Muy bien, Enrique, la iniciativa. Y si os parece bien, vamos a pasar ya a la última parte de la mañana, que es la mesa redonda. Con lo cual, bueno, pues nos vemos en un minuto. Vamos a tener las preguntas de la mesa redonda y la respuesta, y a las 2:15 terminaremos, ¿vale? Yo ya tengo aquí muchas preguntas que os quieren hacer. Si os parece bien, Marta y Enrique, yo iré haciendo vuestras preguntas, ¿vale? Vosotros contestáis. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues vamos. Muy bien. Muchísimas gracias.